Haz el bien en todas partes, para que todos puedan decir, este es un hijo de Cristo. Soporta por amor a Dios y por la conversión de los pecadores las tribulaciones, las enfermedades, los sufrimientos. Defiende al débil, consuela al que llora. Padre Pío de Pietrelcina. Dios es tu canal. En este video les vengo a compartir otro tema sobre los misterios de Jesús. Y hoy veremos los misterios de la vida pública de Jesús. Y más adelante les prepararé el tema de la dolorosa pasión de Cristo, que lo lleva a vivir una muerte espantosa, cruel e injusta, pero Él cargó con nuestras faltas para darnos la salvación. Veamos a continuación los puntos a tratar. El bautismo, las tentaciones de Jesús, el reino de Dios está cerca, el anuncio del reino de Dios, los signos del reino de Dios, las llaves del reino, una visión anticipada del reino, la transfiguración, la subida de Jesús a Jerusalén, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. El bautismo de Jesús. La vida pública de Jesús comienza con su bautismo. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Cuando Juan bautiza a Jesús, el Espíritu Santo se aparece en forma de paloma y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Esta es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad del Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre, que pone toda su complacencia en su Hijo. Se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado, y por las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu Santo, como preludio de la nueva creación. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu, para convertirse en el Hijo, en Hijo amado del Padre y vivir una nueva vida. Las tentaciones de Jesús. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días, vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza esos ataques y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto. Cristo se revela como siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarlo de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. El reino de Dios está cerca. Cristo, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. La voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres.
El reino de Dios. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado a revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres, conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más, se identifica con los pobres de todas las clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas, invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Jesús y la presencia en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Los signos del reino de Dios. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado, invitan a creer en Jesús, concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras con su Padre. Estas testimonian que Él es el Hijo de Dios. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Jesús vino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de Hijo de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio del demonio, anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz. Las llaves del reino. Jesús le confía una misión única a Simón Pedro. Nuestro Señor le declaró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro, a causa de la fe confesada por él, la roca inquebrantable de la iglesia, tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los siglos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta a mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absorber los pecados, pronunciar las sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Una visión anticipada del reino, la transfiguración. Jesús, Pedro, Santiago y Juan se van a una montaña, donde el cuerpo de Jesús se transfiguró, se volvió luz. De pronto aparecieron los profetas Moisés y Elías y le hablaron de su partida que estaba por cumplirse en Jerusalén.
Una nube los cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. La subida de Jesús en Jerusalén. Jesús estaba dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice: no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían muerto en Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Cuando está a la vista de Jerusalén, llora por ella y expresa una vez más el deseo de su corazón: si también conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. La entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. En su entrada a Jerusalén lo exclaman como Hijo de David, el que tiene la salvación. Hosana quiere decir sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad, montado en un asno. Su aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, ha sido recogido por la Iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística para introducir el memorial de la Pascua del Señor. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la gran Semana Santa. Hemos llegado al final de este video, agradeciéndole a todos por su participación. Espero que este estudio extraído del Catecismo de la Iglesia Católica, que al igual que los otros estudios que les he compartido, haya sido de su provecho espiritual, para que estudiemos de estos acontecimientos de la vida de Jesús. Me despido de todos ustedes y les envío la bendición de Dios para que siempre me los acompañe, me los cuide, proteja y libre de los pecados mortales. Hasta un próximo video. Chao. Dios me los bendiga.